Señor, que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 15. Y mire lo que dice la palabra. Y Natán se fue a su casa. Hago el paréntesis ahí. Quiero explicarle lo que estaba pasando hasta ahí, hasta el momentico en que Natán se fue a su casa. Resulta que el rey David, sí señor, nada más y nada menos que el rey David, había acabado de cometer uno de los actos más atroces. El hombre se le ocurrió nada más y nada menos que un día que había guerra quedarse en la casa y empezó a mirar por las ventanas. ¿Sí? Ustedes no, ¿cierto? No, aquí no hay cámaras humanas, ¿no? No hay nadie, todos son libres de eso, sí, esos que llegan y se paran detrás de la cortina y empiezan, ¿no? Aquí no hay de eso, gloria a Dios, porque nosotros somos una iglesia libre de esa, libre del chisme. Pero el hombre David, no. El hombre agarró a mirar y se encontró nada más y nada menos que con Betsabe. ¿Y qué? La dama se estaba bañando, estaba como el Señor la trajo al mundo y al hombre se le encendió todo. ¿Qué pasó? La quiero para mí, dijo. Y de una la mandó a traer, ¡pum! Y le clavó un hijo, producto del pecado. Pero viene el profeta Natán y más o menos con una parábola le dice: mi rey, si un hombre hace esto y esto y esto y esto y esto, ¿qué merecería? Y dice él: la muerte. Orgulloso el rey David. Y el profeta Natán le dice: ese hombre eres tú. Y ahí Natán se va para su casa. Pero miren lo que aconteció después de eso. Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Ayunó David, se retiró y se pasó la noche acostado en la tierra. Los ancianos de su casa fueron a rogarle que se levantara del suelo, pero él no quiso, ni comió nada con ellos. Al séptimo día murió el niño. Los siervos de David temían hacerle saber que el niño había muerto, comentando entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligió si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, viendo a sus siervos hablar entre sí, comprendió que el niño había muerto. Por lo que preguntó David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Ha muerto, respondieron ellos. Siguiente versículo. David se levantó entonces de la tierra, se lavó y se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. A un mensaje que yo le he querido llamar el día de hoy: ¿qué hacer cuando no quiero hacer nada? ¿No se le hace a usted similar esa frase? ¿Usted no ha sido de las personas que se ha levantado y ha dicho: hoy no quiero hacer? ¿Sí o no? Hay días que uno se levanta así. Pero ¿por qué pasa esto? Porque todos tenemos momentos en la vida donde a veces las circunstancias son mayores que nuestras propias fuerzas, donde nos estamos enfrentando contra cosas que no podemos vencer nosotros mismos. Nos damos cuenta que por más que hagamos, a veces hasta empeoramos la situación. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Hacer nada. Entonces nos quedamos bracicruzados y empieza a venir un desgaste. Empieza a venir un desgaste. ¿Por qué?
Porque tú te das cuenta que te puedes inventar cualquier cosa y esa situación no va a cambiar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en esa situación? Les voy a decir, hay muchas personas que sencillamente quieren hasta morir. Hay personas que dicen, definitivamente esta situación es mayor que yo. Hay personas que a veces tienen todos los recursos, pero todos los recursos no les sirven para cambiar la situación que están viviendo. Y es ahí donde he visto personas que con todo el dinero del mundo toman la decisión hasta de quitarse la vida. ¿Por qué? Porque se cansaron de luchar contra la ansiedad, contra la depresión, contra el abandono, contra el rechazo, cosas que no pudieron superar y sencillamente dijeron, ¿sabe qué? Yo no voy a hacer nada. Y hay personas que toman decisiones a veces que, wow, son decisiones. Mire, me estoy acordando, mi esposa en estos días me compartió un video, ¿sí? Y yo creo que ese video ustedes lo han visto porque anda circulando por las redes sociales. Y es algo que pasó en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Bolívar. Una mujer decidió decirle a un hombre que la maltrataba, compa, no voy más con usted. Me cansé de su maltrato, me cansé. Ya habían situaciones donde ella había antes logrado sobrevivir y se cansó. ¿Y qué pasó con este hombre? Este hombre sintió que el mundo se le vino al piso. Este hombre dijo, si esa mujer no es para mí, no es para nadie. Y en el video se ve cuando la dama está sentada trabajando, haciéndole las uñas a una clienta, y él, siendo policía, porque era un policía, mire lo que hace. Saca su arma, le apunta. Yo creo que ella pensó que era un chiste. Yo creo que ella pensó, vino a asustarme, ¿sí? Pero sin ningún escrúpulo le descargó 15 disparos y sacaba el cartucho y ponía otro, y ya muerta le seguía disparando en el piso después de darle toda esa cantidad de balazos. ¿Y sabe qué hizo el hombre cuando la mató? ¡Pah! Se mató él. ¿Por qué? Porque él dijo, no, yo no puedo hacer nada ya. Esto es más grande, yo no puedo vivir sin ella. Y la solución de él fue acabar con la vida de esa dama y acabar con su propia vida. A veces, cuando no sabemos qué hacer, tomamos este tipo de decisiones, la más fácil. Y es tremendo porque hay un versículo en Corintios donde habla, ni los cobardes, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los... ¿Cierto? Y usted dirá, ¿y a quién se refiere con los cobardes? Déjeme decirle que los cobardes se refiere a esas personas que no quieren aceptar la realidad, que no quieren echar mano de la mano de Dios y optan por quitarse la vida. La solución más fácil. Como no pudieron con el problema, entonces me quito la vida. Pero no se toman la delicadeza de decir, hay un Dios que puede cambiar mi vida, hay un Dios que puede cambiar mi situación, hay un Dios que me puede restaurar, hay un Dios que puede restaurar a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo. No, sencillamente no hago nada. Pero si no hago nada y el dolor me mata de sufrimiento, de tristeza, entonces sencillamente acabemos con este dolor. Y esa es la salida más fácil. Tremendo. Pero entonces
¿Qué debemos hacer en estos casos? Porque es la pregunta que uno se hace. ¿Qué hago cuando no quiero hacer nada? Pero es que no quiero hacer nada. Pues déjeme decirle que lo primero que usted debe de hacer es identificar el por qué no queremos hacer nada. ¿Por qué es importante identificar el por qué no queremos hacer nada? Porque, hombre, hay días donde usted se va a querer levantar y no hacer nada. O de pronto hasta una semana, porque usted puede estar cansado y todo. Pero cuando usted no quiere hacer nada por causa de una situación, entonces hay que colocar cuidado. ¿Cuál es la situación que no te está dejando hacer nada? ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Examinarnos y lograr entender el porqué de la situación. Porque hay veces que la situación que usted y yo estamos pasando puede tener dos motivos. Si usted está apuntando, apunte. El primer motivo es porque posiblemente usted o yo hemos caído en una condición pecaminosa y estamos pagando las consecuencias. Que eso fue lo que le pasó al rey David. El rey David estaba pagando las consecuencias de los actos que él había cometido, que habían deshonrado a Dios. Había caído en adulterio. Fuera de eso, cogió al hombre. Imagínate, es que ese man es tremendo, David. Uno dice, wow. Y así todo Dios dice, un hombre conforme a mi corazón. Pero David, después de que se dio cuenta, mandó a Urías, le dijo: mijo, vaya, acuéstese con su esposa, es tiempo de que usted vaya y comparta con ella. Y el hombre fiel ahí le dijo: no, yo me quedo aquí con usted, rey, porque yo soy fiel. Y no le quedó otra así. Entonces pare ahí, mijo, donde el primero que está ahí lo matan. Hizo matar al hombre. Y después de matar al hombre, cogió a la mujer para él. ¿Qué estaba cargando él? El dolor de esa condición pecaminosa. Pero hay otra circunstancia, porque no todo es pecado. Hay momentos donde usted y yo somos probados por Dios, donde la situación que usted está viviendo es fuerte, sí. Que usted está cansado, sí. ¿O no le ha pasado que no quiere orar? A ver, ¿a quién le ha pasado que no quiere orar? Si usted es tan fuerte y usted no quiere orar sino llorar, ¿cierto? A veces es mejor. O a veces usted empieza orando y empieza a llorar y termina llorando menos orando. ¿Sí? Hombre, nos pasa. Somos humanos. Esta fue la condición en la que tuvo que entrar Job. Porque la palabra dice que Job, varón perfecto, ninguno como él. Hombre, a ese man no le tocó fácil. Se le murieron todos sus hijos el mismo día. Perdió todo y le dio la peor enfermedad de ese tiempo, que era la lepra. Que a pesar de ser una enfermedad, era la enfermedad que le daba a las personas que estaban en pecado. Vos veías un leproso en ese tiempo y de una, ese man está en pecado. ¿Y qué se tuvo que aguantar Job? Se tuvo que aguantar que le dijeran: no, hombre, ya, deja tanta bobada, orá, arrepentite, pedirle perdón a Dios. Y el hombre sano, porque él estaba parado en la brecha y haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y le sobrevino todo lo que ustedes ya conocen. Llegó un momento donde él dijo: no, yo no quiero, ya, no más, Señor, ya acabe con esto, o sea, ya. Y tener una mujer ahí que le diga: maldice a tu Dios y muérete, maldice a tu Dios y muérete. ¿Usted imagina? O sea, yo creo que en algún momento uno viendo todo eso, hombre, se murieron mis hijos, perdí todo, estoy enfermo. Alguno posiblemente pudo haber llegado. Pero ¿sabe qué decía Job? Yo sé que mi Redentor vive. He de recibir de Dios lo bueno y no lo malo.
Desnudo vine y desnudo me voy. Y es lo que te quiero decir. Mientras esté la prueba, mientras esté la aflicción, levántate, adora. No dejes de hacer lo que Dios te ha dicho que diga. Mantén tus manos levantadas. Resiste al enemigo, dice la palabra, y él huirá. ¿Y cómo lo puede resistir? Adorando. Estoy enfermo, pero estoy adorando. Estoy pasando una situación difícil, pero estoy adorando. Lo que le quiso quitar Satanás a Job fue la adoración, pero no se la pudo quitar, porque él decía: yo sé que mi Redentor vive. Entonces, examina cuál de estas es la situación que tú estás pasando. Alguna de las dos puede estar pasando, y lo que tienes que hacer es identificar. ¿Por qué? Porque mire, usted y yo podemos engañar a todo el mundo, pero no nos podemos engañar nosotros mismos, ¿sí? Si usted está en pecado, usted no puede venir y decir: ay, no, y autoengañarse y decir: no, yo estoy limpio, esto me está pasando porque yo estoy bien delante de Dios. Cuando estás fornicando, estás adulterando, o estás yendo donde los brujos, o estás haciendo cualquier cosa que delante de los ojos de Dios está mal. No se engañe. Y no se engañe de pronto diciendo: ay, no, es que yo estoy haciendo esto, pero esto Dios lo acepta, cuando usted sabe que Dios verdaderamente no acepta eso que usted está haciendo. Usted es el único que puede saber si está bien delante de Dios o no está bien. Si usted está bien, seguramente lo que está pasando es porque Satanás lo ha pedido para zarandearlo, así como se lo pidió a Job. Pero si usted está mal, seguramente lo que hoy le está pasando ha sido consecuencia del pecado, de lo que alguna vez usted hizo, algo que arrastra, algo que ha venido, que no lo suelta, que se resiste, y con lo que usted no ha podido batallar. Amén. En la mayoría de los casos, la situación que estamos pasando va a ser por nuestra culpa. Pero ¿qué queremos hacer? Queremos echarle la responsabilidad a Dios. Les cuento, ustedes conocen algo del testimonio, lo que yo les he contado. En el año 2017, cuando a mi mamá le da cáncer, lo primero que yo hice fue renegar. Y usted me dirá: ay, ¿por qué? Pues sí, porque yo le eché la culpa a Dios. Yo dije: no, pues esto es Dios. Y entonces empecé: pero si yo te sirvo, pero si yo estoy en esto, pero si yo hago esto, si yo hago esto por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Y empecé a cuestionarlo. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos una condición humana que no nos lleva a reconocer que las situaciones difíciles y adversas que pasamos son por nuestra culpa, y el primero que queremos echarle la culpa es a Dios. No le eche la culpa a Dios de lo que usted sabe que es su responsabilidad. Amén. Segundo punto: identificar la voluntad de Dios y aceptarla. Qué difícil es, mis amados, aceptar la voluntad de Dios, porque usted quizás puede identificarla, puede saber cuál es, pero usted termina peleando. Que no basta solo con identificar la voluntad de Dios, sino que es necesario aceptarla. Si llega el momento donde usted no acepta la voluntad de Dios, usted se la va a pasar contendiendo con Dios todo el tiempo. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios le está mostrando cuál es su voluntad, pero usted se niega. Cuando caí en esta situación con mi mamá, con mi esposa, vimos milagros sobrenaturales. Vimos milagros que yo se los he contado, de muchas personas
que para la gloria de Dios, porque no es uno, Dios nos usó para que fueran sanadas de cáncer. Y entonces, ¿qué pasó? Pues sencillo, el hombrecito acá, yo tengo una fe inquebrantable, mamá. A pesar de lo que estés pasando, Dios te va a sanar. No importa cuál sea el diagnóstico. Y orábamos por mi mamá y no pasaba nada. Qué triste, decía yo. Y yo le decía a Dios, pero Dios, ¿por qué si hemos orado por otras personas se han sanado? ¿Y por qué oramos por mi mamá, ayunamos y no pasa absolutamente nada? Llegamos y un día colapsé. ¿Sabe por qué? Porque yo no dormía. Yo me la pasaba colocándole el espejito a mi mamá a ver si respiraba. Entonces tú no duermes porque piensas que en cualquier momento esa persona se va a morir. O sea, tener en la casa una persona con cuidados paliativos. Entonces era estar pendiente 24. Y un día ya no aguanté y me levanté, colapsé, me desmayé y yo no supe nada más. Cuando ya volví, mira, Dios ni siquiera usó un profeta, un pastor, un evangelista para que me hablara, sino que usó a una psicóloga. Y esta psicóloga viene y me dice: Julián, yo sé que usted es un hombre de Dios. Ella me dice: yo no comparto una religión y el cristianismo, pero creo en Dios. Pero te voy a decir algo. Tú ya has visto cómo está tu mamá. Ya vistes tu situación. Aquí ya hay una persona enferma. Y si tú sigues así, ya van a ser 2 personas enfermas. Y tú estás cuidando a tu mamá. Me señaló a mi esposa y me dijo: tienes una esposa, tienes 2 hijos. Y yo nomás la miraba. Me dijo: o aceptas que tu mamá se va a morir, o sigues luchando en tu fe. Es tu decisión. Y ella me llevó a entender eso. Y yo le doy gracias y yo le he dicho a mi esposa: yo bendigo a esa mujer, porque llegó un momento donde ya acepté y dije: Señor, si tu voluntad es llevársela, llévatela. Y después Dios me hizo entender en mi corazón que era necesario. Me dijo: hijo, si yo no me llevo a tu mamá ahora, así se lo digo, no se salva. Cuando usted y yo aceptamos la voluntad de Dios, la carga se hace liviana. ¿Sabe por qué? Le cuento aquí rápidamente. Yo el luto lo hice estando ella viva. Y lloré y me desgarré el día que la fui a enterrar. La enterré con alegría, levantando mis manos, dándole con dolor, sí, claro, porque no iba a estar, pero diciendo como José: yo sé que mi Redentor vive, porque Él la resucitará en los tiempos postreros, en tu venida. Ella estará contigo, Señor. Vale más, Señor, una vida eterna que una vida pasajera, y se ha ganado la vida eterna. Y te bendigo en el nombre de Jesús. No basta con saber la voluntad de Dios, sino con aceptarla. Mire, no aceptar la voluntad de Dios, hay una línea muy delgada que nos puede llevar a la rebelión. Ay, no hay aménes, no hay aménes. Eso le pasó a Satanás. Satanás no aceptó la voluntad de Dios. Satanás no aceptó que Dios era el más grande, el más alto, el más sublime, sino que en su corazón dijo: algún día estaré sentado allá donde está el Todopoderoso, porque no aceptaba la voluntad de Dios.
Y cuando usted y yo no aceptamos la voluntad de Dios, es como decir, no estoy de acuerdo con lo que Dios está haciendo. Yo soy más sabio que Dios. Dios se equivocó. Eso estamos haciendo. Y hay una línea ahí muy delgadita que sin querer nos lleva a la rebelión. Por eso muchas personas cuando pasan circunstancias difíciles, lo primero que hacen es apartarse del Señor. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo no estoy de acuerdo. Yo le doy gracias a Dios porque yo lo pensé. Y como se los cuento, yo dije, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy sufriendo esto? Yo a esta palabra le citaba al Señor, pero tu palabra dice, Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando Él me dijo, sí, yo te estoy cumpliendo. Ella está siendo salva, pero yo la quería era viva. ¿Sí o no? Entonces, aceptarlo me costó. ¿Por qué? Donde yo no lo acepte, caigo en la rebelión. No estoy de acuerdo con lo que Dios hace. Y por eso usted ve muchas personas que dicen, ay no, Dios no me sirvió. ¿Sí? O usted ve muchas personas, póngame cuidado, que vienen a la casa del Señor en la situación difícil, en la angustia, en el peor desierto, y Dios les cumple. Y cuando les cumple, por aquí que es más derecho, se van con el milagro y con todo. Mucho cuidado, mucho cuidado. Aprende a aceptar la voluntad de Dios y no te vuelvas rebelde. Cuando aceptamos la voluntad de Dios, siempre la carga se va a hacer más liviana. Mire, yo descansé cuando ya acepté. Yo dije, Señor, se va. Mire, eso fue un lunes. Un lunes mi mamá le da algo y ¡pum! Quedó ahí. Y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Nada, vinieron los de EMI y me dijeron, no, su mamá ya se muere, ahí hay que esperar. Ella y eso, pero ya, porque ya no tenía conciencia, no tenía nada. Y en ese momento, en mi desespero, cogí en mi casa, tenía un pianito, saqué el pianito y me puse a cantar, a tocar y a cantar. Yo no me considero un cantante, pero sí me considero un adorador. Entonces empecé a adorar y empecé precisamente por el dolor, porque de pronto ustedes no lo saben, pero para mí mi mamá significaba mucho y mi esposa lo sabe, por toda la connotación, por lo que tuve que vivir, por lo que ella siempre estuvo, por lo que fue mi bastión, porque fue la que me sacó adelante, la que no permitió que cayera en drogas, en malas cosas, sino que siempre estuvo ahí, la mujer que siempre me apoyó, aun cuando yo siempre la defraudaba. Entonces ese momento cojo mi piano y empiezo a adorar y empiezo a cantar. Levanto mis manos aunque no tenga fuerza, y empiezo a cantar y empiezo a llorar, pero aún llorando empiezo a cantar más fuerte y empiezo a cantar más fuerte. Cuando empiezo a adorar y mi mamá llega y se levanta como un resorte, y se levantó así. ¿Qué pasó? Y todo el mundo, ahí habían unos amigos, todos empezaron a aplaudir, gloria a Dios, gloria a Dios. Y le digo yo a ella, ¿qué pasó? Y ella empieza a hablar, mira Jesús. Y yo, mira Jesús, mira Jesús. Ya más claro me decía, vi a Jesús. Y claro, yo me quebranté. Y yo, wow, vio a Jesús. No, Dios la va a sanar. Yo decía, sí, sí, sí. Pero el día martes colapso yo, porque ella dice eso y vuelve y cae ahí, como si nada. Y el día martes yo colapso. El día miércoles viene la psicóloga y me dice todo lo que yo les acabo de contar. Y el día viernes sentí la necesidad nuevamente de irme. El día jueves, no, perdón, no, estoy mal. El mismo miércoles sentí la necesidad de coger otra vez mi piano e irme a la habitación de ella y empezar a adorar. Pero yo ya no cantaba, sino que
O sea, no cantaba una canción, una adoración, sino que lo que yo cantaba era lo que me salía del corazón. Y empecé a cantar y en un momento sentí como si yo estuviera, no sé, hablando con ella o como sintiendo lo que ella sentía. Y me cuenta mi esposa que Dios la levantó y le dijo: vete a adorar a la pieza con Julián. Y ella se levantó y se fue para la pieza. Y empezamos ya a adorar los dos. Y cuando empezamos a adorar, 11 de la noche, empezaron a sonar pájaros. A las 11 de la noche empezamos a escuchar panderos. Y la habitación se puso con un aroma espectacular. Se podía sentir la presencia del Señor. Y mi esposa me dice: mira, ahí está el Señor, una luz a los pies de mi mamá. Eso fue el miércoles. El día viernes ella falleció. Y pude entender en mi corazón que Dios había venido por ella. Aceptar la voluntad de Dios te da descanso. Yo descansé. Ese momento vivido con el Señor me dio descanso. Y por eso el día que fui al funeral, que fui al entierro, pude darle gloria a Dios y no llorar porque tenía algún dolor o resentimiento en mi corazón. Amén. Tercero y último, levantarnos. Pero ¿cómo nos levantamos? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. ¿Cómo nos levantamos? ¿Cómo me levanto yo? De ahí, si es que yo no quiero hacer nada. Pues ya vamos viendo un paso, pero póngame el versículo 20, hágame el favor. Y mire, porque aquí están los pasos. Lo primero que hizo David, se lavó. Fue lo primero que hizo. Se lavó, ¿por qué? Porque él estaba en una condición pecaminosa. Hombre, ¿cómo voy a venir yo aquí a predicarles a ustedes untado de estiércol? Todo el cuerpito untado de estiércol. La prédica puede estar muy buena, puedo contarle las mejores historias y todo, pero yo le aseguro que va a llegar el momento donde usted no va a aguantar el olor y se va a ir. Y va a decir: no, pero mira, el hermano Julián, ese pues, ¿qué será que no se ve o qué? ¿Será que no se huele él? El pecado, cuando uno está en el pecado, uno no se huele, pero las demás personas sí lo pueden notar. ¿Y qué hizo él? Dijo: no, yo me tengo que lavar, yo me tengo que quitar esta inmundicia. Dice en el Salmo 51: solo contra ti he pecado. Entendió que había pecado. Se lavó. Pero después de que se lavó, porque una vez el pecado ya no está, se ungió. Cuando ya no hay pecado, déjeme decirle que ya el Espíritu Santo dice: ahí hay una casa de honra, ahí hay un lugar donde puedo habitar, ahí hay una vida que puedo levantar, ahí hay una vida donde me puedo manifestar, donde la puedo sanar, donde la puedo restaurar. Ahí hay una persona digna de sentir la presencia del Dios Todopoderoso. Y viene el Espíritu Santo y te unge. Y cuando usted y yo tenemos un encuentro, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, déjeme decirle que usted sabe que es Dios. Nuestro espíritu siempre va a reconocer cuando Dios es el que nos está tocando. Él se unge, pero dice que cambió sus ropas. ¿Por qué cambió sus ropas? Hombre, todo lo que uno tenga encima va a quedar impregnado de lo que uno es. Coge algo que la gente dice: el humor, ¿no? Uy, el humor de esa persona. Ya la ropa huele, ¿sí? La ropa, las vestiduras de él estaban podridas, manchadas por el pecado. Y él necesitaba seguir caminando, seguir avanzando, porque tenía un propósito. Y yo me detengo aquí para decirle: mire, no importa lo que usted esté pasando, no importa lo que usted esté viviendo, usted tiene un propósito de parte de Dios para su vida y usted no se puede detener ahí. Es hora de que usted se levante, es hora de que usted se lave, es hora de que usted se unja, cambie sus vestiduras y siga avanzando, porque lo espera la tierra prometida. Lo que Dios le prometió, Dios se lo va a dar.
Cuando ya está limpio, dice: ahora sí, voy a ir a la casa de mi padre y voy a adorar. Él reconoció ahí, no lo dice explícitamente, pero había dejado de ir a la casa de Jehová. Cuando usted y yo tenemos problemas, ¿qué es lo primero que hacemos? Dejamos de orar, dejamos de ayunar, pero fácilmente decimos: yo a la iglesia no vuelvo. ¿No? Ay, no, yo que voy a ir a la iglesia a perder el tiempo. David decía: es mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Pero él había dejado de ir a la casa de Jehová, había dejado de adorarle. Yo se los digo, mis hermanos, no hay una manera más poderosa. La palabra de Dios dice: resistid al diablo y él huirá. La manera más poderosa de resistir al diablo es adorar en medio del desierto, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, con la nevera vacía, con todas las circunstancias en contra de uno, pero que nada baje tus manos, sino que tú puedas decir: Señor, sigo adorando a pesar de que no vea la respuesta, a pesar de que no vea la solución, porque con abundancia o sin abundancia tú sigues siendo mi Dios. Y ahí, ahora el hombre decía: voy a comer pan. Porque el pan no es solamente el pan físico, la comida. La palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo único que nos va a tener conectados y alimentado nuestro espíritu es la bendita palabra del Señor. No más. Pero si usted va a seguir alimentando su carne, va a ser el ayuno como el que hizo David. Un ayuno que no era conforme a la voluntad de Dios. Un ayuno que era conforme a su carne y a sus deseos. Y muchas veces el ayuno suyo y mío es así. El ayuno muchas veces se vuelve el ayuno carnal. El ayuno de que usted y yo, ¿para qué ayunamos? Para fortalecer el espíritu. Pero a veces ayunamos para fortalecer la carne. Usted pelea con su esposo o con su esposa y lo primero que dice cuando la mujer le sirve la comida: no tengo hambre. ¿Pero por qué no come? Porque tiene rabia, por el orgullo. ¿Sí? Y lo que usted está haciendo es alimentar ese sentimiento. Y muchas veces la mujer le está sirviendo ahí lo que más le gusta. Usted voltea a mirar y los frijoles con chicharroncito, con ajicito, con tostada y todo. Y usted con un hambre ni la berraca, pero como acabó de agarrarse del pelo con ella, usted dice: no, yo no como. Y las tripas lo empiezan a insultar, ¿no? Le empiezan a sonar. Pero el orgullo, ayuno para la carne, no fortaleces el espíritu, sino que fortaleces es el sentimiento que tienes en ese momento, sea rabia, sea tristeza, sea dolor. No, yo no como, me dejó. Ay, no, hasta que él no vuelva yo no como, me muero. Coma, la comida no tiene la culpa. No alimente su sentimiento de dolor, de angustia, de depresión, dejando de comer. No, aliméntese. Y si va a ayunar, si va a dejar de comer, que sea porque usted quiere agradarle a Dios y porque quiere levantar verdaderamente su espíritu. Amén. Quiero terminar con esta frase: aunque las cosas se te salgan de las manos y no quieras hacer nada porque no sabes qué hacer, recuerda que un hombre que caminó a la cruz nos mostró que aceptar la voluntad de Dios es lo que debemos hacer. Ya nadie te dirá qué hacer porque Dios te lo ha dicho una y otra vez. Miren, sencillo. Jesús, ¿le costó hacer la voluntad de Dios? Sí. ¿O es que no se acuerdan cuando Jesús decía: Señor, si puedes, haz pasar de mí esta copa, pero si no, que se haga ¿qué? Tu voluntad. Aceptó la voluntad del Señor, que la voluntad de Él era morir. Pero ¿sabe también cuál era la voluntad del Señor? Resucitarlo.
no se iba a quedar en una cruz. ¿Quién le dijo a David que se levantara? Nadie. Él lo tuvo que hacer con sus propias fuerzas. Ahí no dice y Dios lo levantó, o sí dice. No, dice que él mismo se levantó. ¿Y quién le dijo a él lo que tenía que hacer? ¿Quién le dijo que se lavara? Nadie. ¿Quién le dijo que se ungiera? Nadie. ¿Quién le dijo que se cambiara las ropas? Nadie. ¿Quién le dijo que fuera a la casa del Señor y adorara? Nadie, porque él ya sabía lo que tenía que hacer. Dios ya nos ha dicho una y otra vez qué debemos hacer. Así que yo te digo, levántate ahora, ve, lávate, ve, úngete, cambia tus vestiduras, ven a la casa del Señor y adoremos juntos.